El correo llegó cuando el avión ya no tenía tierra debajo. No fue dramático. No hubo música interna ni sensación de caída libre. Solo una vibración corta en el bolsillo, como cualquier otra notificación irrelevante que uno ignora cuando lleva días sin dormir bien. Estaba en mi cuarto viaje consecutivo fuera del país. Cuarto en 10 días. 3 usos horarios distintos, aeropuertos que empezaban a parecerme intercambiables y una espalda que ya no distinguía entre cansancio físico y agotamiento mental. Volaba en clase económica, encajado entre el respaldo delantero y un pasajero que roncaba con una constancia admirable. La azafata me había dejado de ofrecer snacks hacía rato. Supongo que 4 bolsas seguidas de maní son una señal de alerta para cualquier tripulación. Saqué el teléfono solo para matar el tiempo. El asunto del correo era breve, quirúrgico. Terminación efectiva inmediata. Lo abrí sin apuro. Leí cada línea con una calma que, incluso ahora, me resulta difícil de explicar. Accesos revocados. Credenciales desactivadas. Prohibición expresa de regresar a cualquier instalación de la empresa. Todo redactado en ese lenguaje impersonal que usan los departamentos legales cuando quieren sonar neutrales mientras destruyen una carrera. El remitente era Howard Kessler, director ejecutivo del grupo Kessler Global Infrastructure. 11 días antes, ese mismo hombre me había estrechado la mano con ambas suyas, mirándome a los ojos, asegurándome que yo era la única persona capaz de cerrar el acuerdo más grande en la historia de la empresa. Sonreí. No fue una sonrisa de alivio ni de resignación. Fue una sonrisa automática, casi clínica, como si alguna parte de mí hubiera estado esperando ese momento desde hacía meses. 72 horas después, 3 de los principales clientes de la compañía suspenderían sus contratos. Y con ellos se irían casi $400 millones que, aunque figuraban en los balances de Kessler Global, en la práctica dependían exclusivamente de mí. Pero eso todavía no lo sabían. El avión seguía cruzando el Atlántico. Afuera solo había oscuridad. Adentro, el murmullo constante del aire reciclado y el golpeteo ocasional de un carrito contra algún asiento mal alineado. Intenté entrar al sistema interno desde el teléfono. Acceso denegado. Probé el correo corporativo. Cuenta suspendida. Todo lo que había construido durante meses, documentos, cronogramas, proyecciones, acuerdos preliminares, había desaparecido en segundos. No por error. Por diseño. Habían elegido bien el momento. En pleno vuelo. Sin señal estable. Sin posibilidad de reaccionar, llamar, advertir a nadie. A más de 10.000 metros de altura, era imposible defenderse. O eso creían. Abrí la mochila y saqué el segundo portátil. Había sido insistencia de Clara, mi pareja. Abogada especializada en cumplimiento contractual, de esas personas que detectan una trampa legal antes de que la frase termine de pronunciarse. 8 meses atrás me había dado una charla que, en su momento, me pareció exagerada. Las empresas no despiden personas, me dijo. Se protegen de riesgos. Y cuando alguien deja de serles útil, pasan a considerarlo un riesgo. Me obligó a separar todo. Dispositivos distintos. Correos distintos. Archivos fuera de cualquier servidor corporativo. Todo lo que toques con sus sistemas deja de ser tuyo, repetía. No mezcles nada. Esa noche, en el aire, entendí por qué había sido tan insistente. Encendí el portátil personal. Accedí al correo cifrado. 3 mensajes sin leer. 3 clientes distintos, en 3 países distintos, esperando respuestas urgentes mías. Ninguno sabía que, técnicamente, ya no trabajaba para la empresa que los había contratado. Ellos pensaban que despedirme así me dejaría aislado. En realidad, acababan de cortar el último cable que me mantenía atado a un lugar que llevaba meses exprimiéndome mientras otros se llevaban el crédito. Cerré ambos equipos. Me acomodé el peor cojín cervical jamás diseñado. Por primera vez en 4 días, dormí. Para entender por qué ese correo no me tomó por sorpresa, hay que retroceder varios meses. Las señales no fueron sutiles. No eran pequeñas incomodidades ni malentendidos pasajeros. Eran avisos claros, casi groseros, de que algo estaba profundamente roto en la estructura de la empresa. Yo solo tardé más de lo debido en aceptarlo. Llevaba 7 años trabajando en Kessler Global. Había entrado joven, sin apellido influyente ni padrinos internos, y había crecido a fuerza de resultados. Proyectos internacionales, contratos complejos, clientes difíciles. Fui el que viajó donde nadie quería ir, el que atendía llamadas a horas absurdas, el que resolvía crisis cuando otros ya estaban desconectados.
Cuando se abrió la vacante de vicepresidente de Operaciones Internacionales, nadie dudó, al menos en voz alta, de que el puesto sería mío. Tenía el historial, las relaciones, las recomendaciones. Incluso varios clientes habían asumido que el ascenso era un hecho. El cargo se lo dieron a Evan Kessler. El apellido no era coincidencia. Evan era el sobrino del director ejecutivo. Llevaba menos de 2 años en la empresa y su experiencia consistía en un MBA de una escuela más famosa por su publicidad que por su rigor académico. Un paso breve por una consultora que ya no existía y una larga lista de reuniones en las que yo hacía las presentaciones y él asentía. Recuerdo perfectamente la primera reunión grande que lideró. En un momento, con total seriedad, le preguntó a un cliente si los paneles solares almacenaban la luz del sol para usarla de noche. El silencio que siguió fue tan denso que tuve que intervenir para evitar perder un contrato de decenas de millones por pura vergüenza técnica. En la fiesta de su nombramiento se me acercó con una sonrisa confiada. «Tengo muchas ganas de trabajar contigo», me dijo. «Mi tío dice que eres increíble cerrando acuerdos». Le devolví la sonrisa. No le dije que cerrador parecía ser, de pronto, una categoría inferior al líder. La segunda señal fue más clara. Durante meses trabajé en un proyecto de modernización de red en el desierto del suroeste. Permisos, estudios técnicos, negociaciones locales, llamadas interminables. Cuando finalmente se firmó el contrato, el comunicado interno atribuyó el éxito al liderazgo estratégico del equipo ejecutivo bajo la dirección de Evan Kessler. Mi nombre aparecía en una nota al pie. Fui a hablar con mi jefe directo. Me dijo que debía pensar en el éxito colectivo, no en el reconocimiento individual. Ahí entendí exactamente qué lugar ocupaba yo en la narrativa oficial. No existía ningún equipo como lo vendían. Yo hacía el trabajo. Evan aparecía al final, hacía 2 preguntas genéricas frente al cliente y luego se apropiaba del resultado en los informes que reenviaba a su tío. Con el tiempo perfeccionó esa técnica. Se incluía en cadenas de correos en las que nunca había participado. Reenviaba mensajes con comentarios añadidos que lo hacían parecer el motor del proyecto. Intentar verlo trabajar en algo técnico era directamente doloroso. Una vez explicó que los sistemas de baterías funcionaban como un cargador gigante de celular, pero para edificios. El ingeniero del cliente parecía al borde de un colapso nervioso. Yo tuve que rescatar la conversación para que el acuerdo no se viniera abajo. En otra ocasión, lideró una visita a una planta solar con zapatos de cuero italianos y traje completo. Para la segunda hora ya se había quejado del calor 6 veces y preguntado por qué los paneles no apuntaban directamente al sol. Tuve que explicar que eran de seguimiento automático. Asintió como si siempre lo hubiera sabido. Pero lo peor no era su ignorancia. Era su costumbre de prometer lo imposible. Plazos irreales. Precios no aprobados. Especificaciones inexistentes. Luego me reenviaba los correos con una frase corta. «Haz que funcione». Yo apagaba incendios que él encendía. El momento que terminó de abrirme los ojos ocurrió 4 meses antes de mi despido. Ese día había un almuerzo con el directorio. Yo estaba en la sala contigua preparando material para una presentación importante. La puerta no cerró bien y escuché la conversación sin querer. Uno de los consejeros se rió. Luego escuché claramente la voz de Howard. «Es muy bueno en lo que hace», dijo. «Un excelente ejecutor. Pero no tiene presencia de líder. A los clientes les encanta, sí, pero lo necesitamos en el campo, no en la mesa de decisiones». Me quedé inmóvil, sosteniendo una carpeta llena de trabajo que había generado millones. 7 años reducidos a una frase. Esa misma tarde, en una ventana privada del navegador, busqué cómo constituir una empresa independiente. Esa noche se lo conté todo a Clara. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. «Para ellos eres una herramienta», dijo al fin. «Y nunca van a permitir que una herramienta parezca más valiosa que quienes la usan». Con su ayuda empecé a diseñar, en silencio, lo que después se convertiría en Atlas Core Infrastructure. No hubo anuncios. No hubo inversores visibles. Solo una estructura legal limpia, antiguos colegas que habían sido desplazados como yo y un plan claro. Mientras tanto, seguí trabajando para Kessler Global. Viajando, sonriendo, cerrando contratos, preparándome. El acuerdo que llamábamos internamente Proyecto Helios no era un contrato más. Era el tipo de operación que define carreras y cambia el rumbo de una empresa. 3 compañías eléctricas. 3 regiones distintas. Energía solar a gran escala,
sistemas avanzados de almacenamiento con baterías y modernización completa de subestaciones críticas. Un compromiso a 5 años que requería algo que no se aprende en ningún MBA. Confianza real entre personas que ya habían sido decepcionadas antes. Yo llevaba casi 10 meses construyéndolo. La primera escala fue Alemania. El viaje empezó mal desde el inicio. El vuelo de conexión se retrasó 4 horas por una falla mecánica explicada por un agente de puerta con la resignación de quien repite el mismo discurso todos los días. Perdí mi conexión original y corrí por el aeropuerto para alcanzar otro vuelo que ya estaba abordando. Llegué sudando, sin aliento, como si hubiera corrido una maratón. La seguridad decidió que mi equipaje técnico era sospechoso. Pasé 20 minutos viendo cómo revisaban muestras de componentes eléctricos como si fueran explosivos. Uno de los agentes me preguntó qué era una hoja de especificaciones de transformador. Se lo expliqué. Asintió sin entender. Cuando finalmente aterricé, mi maleta decidió seguir viaje sin mí. 2 días de reuniones con la misma ropa que llevaba puesta desde hacía casi 20 horas. Ahí conocí a Lucas Meyer, responsable de adquisiciones de infraestructura de Nordvolt Energy. Era, sin exagerar, el cliente más escéptico que había conocido. Había sido engañado por contratistas internacionales, plazos incumplidos, equipos que no cumplían especificaciones. Desde la primera reunión dejó algo claro: no creía en promesas. Pasé 4 días recorriendo instalaciones que casi ningún ejecutivo visita. Subestaciones bajo lluvia constante, salas de control sin aire acondicionado, hojas técnicas revisadas hasta que los ojos ardían. Aprendí más términos técnicos en alemán de los que jamás usaría en una conversación normal. En el tercer día hicimos una parada que no figuraba en ninguna agenda. Una planta que había recibido una instalación reciente y ya estaba fallando. El trabajo no era nuestro. Lo había hecho otro contratista. Lucas no lo dijo en voz alta, pero entendí que quería ver cómo reaccionaba cuando el problema no era mi culpa. Pasamos casi 2 horas revisando panel por panel. Los reportes decían que todo estaba correcto, pero algo no encajaba. Hasta que lo vi. Una conexión invertida en un módulo crítico. Un detalle pequeño, pero suficiente para provocar fallas en cascada. Lo corregí yo mismo. La planta volvió a operar. El jefe de mantenimiento me miró como si hubiera hecho magia. Lucas observó en silencio todo el tiempo. Cuando terminé, solo inclinó la cabeza una vez. Fue suficiente. Esa noche, en un restaurante discreto, lanzó una pregunta que no era casual. ¿Qué pasaría si el liderazgo de tu empresa cambia de repente? No fingí no entender. La estructura existe, respondí, pero la solidez real está en las personas que ejecutan. Si eso se rompe, conviene tener alternativas. Se quedó pensativo. Las alternativas siempre son útiles, dijo. Envíame algunas. La siguiente parada fue Texas. El vuelo fue tan tranquilo que parecía una trampa. Migración decidió que merecía una revisión adicional. 45 minutos bajo luces frías explicando por qué había estado en 3 países en 10 días y que llevaba exactamente en mis maletines técnicos. Recité especificaciones como si fueran poesía. Finalmente me dejaron pasar. Robert Thaler, director de Frontier Grid Solutions, me esperaba en una obra activa a 1 hora de la ciudad. Grúas, ruido constante, técnicos moviéndose con precisión. Caminamos el sitio completo. Preguntó sobre logística, garantías, planes de contingencia. Preguntas de alguien que ya había sido traicionado antes. Frente a una fila de unidades de batería se detuvo. Tú eres la razón por la que sigo en este proyecto, me dijo. No tu empresa. Tú. Aprecio la confianza, respondí. No es confianza, me corrigió. Es observación. Y tú sabes lo que haces. Cuando mencioné que siempre buscaba estructuras más ágiles para clientes que valoraran resultados reales, me miró con atención. Si haces algo propio, avísame. La tercera escala fue Brasil. Un problema con la visa casi me deja fuera del país. Media hora de discusiones en portugués e inglés hasta que, sin explicación, me dejaron pasar. Mateus Rocha, de Verde Sul Energía, vivía a un ritmo brutal. 4 reuniones en un día, una visita a una planta a 2 horas y una cena ejecutiva pasada la medianoche. Mis botas estaban en algún aeropuerto y mis zapatos no servían para el terreno. Aún así, quedó satisfecho. Tú eres el acuerdo, me dijo. Si algún día trabajas por tu cuenta, llámame. 3 países, 3 clientes, 3 puertas abiertas. Volví a casa con la sensación de llevar algo invisible y pesado.
como un arma que nadie más veía. 2 días antes del viaje, mi hermano Lucas me había llamado. En retrospectiva, todas las alarmas estaban ahí. Siempre fue el favorito, el carismático, el que nunca pagaba sus errores. Cuando pidió tomar café, debí sospechar. Lucas llegó tarde al café. Vestía como alguien que quería parecer exitoso. Sonrisa segura, reloj nuevo, discurso ensayado. Al principio la conversación fue normal. Trabajo, familia, comentarios vacíos. Luego empezaron las preguntas. La empresa va bien, ¿no? ¿Sigues viajando tanto? ¿Conoces al nuevo vicepresidente? Respondí más de lo que debía. 2 semanas después, con el correo de despido aún fresco, todo encajó. Cuando aterricé, Clara ya había conseguido una copia completa de los documentos de terminación. Se sentó frente a la pantalla con la concentración quirúrgica que usaba cuando revisaba contratos complejos. Pasaba páginas rápido hasta que se detuvo. Aquí hay algo raro, dijo. Señaló un párrafo enterrado en lenguaje legal, información creíble de terceros que sugiere actividades competitivas. No era una acusación directa. Era peor. Suficiente para justificar un despido inmediato sin aviso. Alguien habló, dijo Clara. Y sabía demasiado. La lista de personas que conocían la existencia de Atlas Core era absurdamente corta. Llamé a Lucas. ¿Cómo sabías que estaba viajando justo ahora? Pregunté sin rodeos. Silencio. Nunca te dije fechas ni destinos. Más silencio. ¿Quién más sabía del proyecto? Respiró hondo. He estado hablando con Evan, admitió al fin. Lo conocí en un evento. Es inteligente. Tiene visión. ¿Qué le dijiste? No respondió. Y no hizo falta. Había vendido información que no le pertenecía a cambio de una promesa. Me ofrecieron un puesto, dijo. Director de Desarrollo de Negocios. Salario real. Cargo real. Lo entendí todo. Cenas caras. Discurso sobre visión. Un apellido poderoso validándolo. Te usaron para llegar a mí, dije. Estoy construyendo mi camino, respondió, a la defensiva. No todo gira en torno a ti. Colgué. Esa noche reconstruimos cada detalle. El momento del despido. El lenguaje del contrato. La elección exacta del vuelo. No solo filtró información, dijo Clara. Ayudó a que lo hicieran cuando estabas más vulnerable. La reunión con recursos humanos estaba fijada para la mañana siguiente. Van a hacerlo parecer una formalidad, me explicó. No firmes nada. A las 8:45 entré al edificio de Kessler Global. El guardia revisó mi identificación 3 veces. Hizo 2 llamadas. Me escoltó en silencio. Mi oficina estaba vacía. Ni un papel. Ni una foto. Solo una taza corporativa olvidada en una esquina. En la sala de juntas me esperaban 4 personas. Recursos humanos. Un abogado externo. Un analista de riesgos. Y Evan, sonriendo. Leyeron el guión. Reestructuración. Agradecimiento. 3 meses de indemnización. El precio real estaba en la cláusula de no competencia. 36 meses fuera del sector. Prohibición de contacto con clientes. Querían aislarme del mercado. No voy a firmar, dije. Silencio. Acepto el despido, continué. Rechazo la indemnización. ¿Vas a renunciar al dinero? Se burló Evan. Renuncio a que me entierren vivo. Me fui. 2 horas después de salir del edificio, Clara y yo estábamos sentados en su cocina rodeados de papeles, diagramas y notas. No había dramatismo. Solo concentración. Ahora empieza lo real, dijo. La primera llamada llegó esa misma tarde. Me informaron que ya no estás con la empresa, dijo Lucas desde Alemania. ¿Qué ocurrió? Me despidieron. Hubo una pausa larga. Eso cambia muchas cosas, respondió. Vamos a suspender toda actividad hasta tener claridad. Si te estableces en otro lugar, llámame. Colgué sabiendo que no sería la última. En menos de 72 horas, las 3 compañías del proyecto Helios congelaron operaciones. El argumento fue idéntico en todos los casos: riesgo operativo y pérdida de confianza en el liderazgo técnico. La primera reunión de Evan sin mí fue un desastre. Robert me lo contó después. Evan habló de sinergias y alineamientos. Robert escuchó sin interrumpir hasta que hizo una pregunta básica sobre degradación de baterías. Evan improvisó. Evadió. Habló de garantías. Robert canceló la cena esa misma noche. 2 días después, Frontier Grid se retiró formalmente. Northvolt siguió el mismo camino. El correo de Lucas fue educado, casi amable, pero devastador.
La confianza había sido personal, no institucional. Verdesul resistió un poco más. Mateus quiso darle una oportunidad a un reemplazo. Enviaron 3 ejecutivos distintos a Brasil. Ninguno hablaba portugués. Ninguno entendía regulaciones locales. El tercero se perdió camino al aeropuerto. Esa noche, Mateus me llamó. Quiero trabajar contigo, dijo. Donde estés, voy contigo. Atlas Core dejó de ser un plan. Se volvió una empresa operativa. Antiguos colegas se sumaron. Gente competente, desplazada, cansada de apellidos. No teníamos oficinas elegantes. Teníamos seguros, cumplimiento normativo y relaciones reales. Envié propuestas. El alcance era el mismo. La estructura, más limpia. Los 3 firmaron. Casi 400 millones salieron de Kessler Global y entraron conmigo. Howard intentó llamarme 2 veces. Sus mensajes empezaban furiosos y terminaban confundidos. Nunca devolví las llamadas. El puesto de Lucas duró 40 y pocos días. Luego llegaron los recortes. Me escribió. No respondí. Meses después entré por primera vez a nuestra oficina. Mesa usada. Sillas que no combinaban. Un letrero simple. Atlas Core Infrastructure. Mi nombre estaba en la pared. Ellos avanzaban mejor que nunca. Los contratos se ampliaron. El valor proyectado superó lo original. Howard fue destituido. Evan renunció. Intentó montar una consultora. No duró. Mis padres pidieron que perdonara a Lucas. Les dije que los quería, pero que no iba a discutirlo otra vez. Clara y yo nos comprometimos poco después. Nunca busqué venganza. Solo construí algo propio y dejé que quienes me subestimaron hicieran el resto. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.